Bienvenidos al abismo de lo desconocido, al umbral entre la realidad y los secretos más oscuros que yacen en la penumbra de nuestro mundo. Esto es Sopor Enigma Podcast, el santuario donde los misterios se desvelan y las historias más escalofriantes cobran vida. Cada episodio es un viaje a lo más profundo de los enigmas paranormales, los relatos de asesinos en serie que han marcado la historia y aquellos fenómenos que desafían toda explicación. Soy Samuel Zurizaday, tu guía en esta odisea a través de la oscuridad, invitándote a explorar juntos lo inexplorado. Aférrate a tu asiento, mantén la mente abierta y prepárate para adentrarte en el mundo de Sopor Enigma. No olvides, lo que descubras aquí podría cambiar tu percepción de la realidad para siempre. ¿Estás listo? Comencemos. Recuerdo que todo comenzó en el verano del 98. En esas vacaciones, como era costumbre, salíamos a jugar o a platicar todos los amigos cerca de la casa. Entre esas pláticas, recuerdo que una amiga comentó que una conocida de ella tenía una tabla Ouija y pues esos temas y en la noche pues no faltaban. A lo que varios de nosotros le insistimos en que llevara a su amiga con nosotros para jugarla en unas canchas de fútbol que, por la noche, no contaban con iluminación, lo cual era perfecto para el propósito de jugar a la Ouija. Y así pasó. Al día siguiente, nos juntamos los que quisimos jugar y fuimos a esas canchas de fútbol. Estando ahí, y debido a nuestra inexperiencia, no sabíamos abordar la conversación hasta que Mariana, como se llamaba la dueña de la Ouija, nos decía más o menos cómo ella recordaba que se jugaba. Pero no tuvimos éxito, no pasaba nada, no se movía. Fue ahí donde se me ocurrió preguntarle a la tabla si deseaba que alguien de ahí se fuera, a lo que rápidamente la respuesta fue sí. El estómago me temblaba, pues sabía que yo no había movido aquel triángulo como mucha gente tiene la idea. A su respuesta, fui nombrando uno a los presentes y, para mi sorpresa, solo quería que yo hablara con ella. Los demás me veían, si se podía decir, a la distancia, desde la otra cancha de fútbol. Era una mezcla extraña entre intriga, miedo y la adrenalina por querer entender lo que estaba pasando. Debido a la falta de iluminación, me era cada vez más imposible poder seguirle el paso a lo que me estaba diciendo. Así que, por consejo de mi amiga, decidí pedirle permiso de retirarme de la sesión con la promesa de que esa noche, en mi habitación, seguiría hablando con ella. Y así fue. Le pedí prestada la tabla con el compromiso que había hecho, porque si una cosa sabíamos, era que con eso no se puede hablar en vano y prometer cosas que no vas a cumplir, a lo que la dueña de la tabla no se pudo negar. Y ahí comenzó, en realidad, todo. Anteriormente, me había dicho solo su nombre, Ana, pero ya estando solos, le pedí que me contara qué había pasado con ella, cuántos años tenía cuando murió, etc. Ella había nacido en los años de la Revolución Mexicana, en una zona muy caótica y llena de carencias familiares. El dinero, la comida y todo lo que un bienestar conlleva no eran cosas de las que gozaba ella ni su familia, por lo que sus padres decidieron venderla, con la etiqueta de ayuda doméstica, a un hacendado que siempre gustaba de darle regalos a ella y a su familia. Pero sabemos que nada es gratis en esta vida. La familia aceptó la oferta por ella. A sus 8 años fue vendida a un hacendado. Lo demás lo dejaré a su imaginación. Tras esta desgracia y ante la impotencia del infortunio, no aguantó más
y decidió terminar con su vida arrojándose a un río. Fue tanta mi impresión que no dudé en decirle que podía quedarse conmigo para que no estuviera sola. Dejé de verla como un espíritu y la vi como a una persona. Recuerdo que en una de esas primeras noches, cuando me dispuse a dormir, ya era tanto el sopor del sueño que algo me hizo despertar abruptamente. Sentí como una mano recorrió mis mejillas en forma de caricia. Cabe señalar que, por estos tiempos, en mi vida estaba pasándola muy mal por situaciones familiares y fue así como sentía una cierta complicidad y, por qué no decirlo, amistad con ella. Aún no la conocía en su apariencia y no fue hasta que una noche la soñé. Soñé que estaba como en un cerro y había un río muy cristalino. Yo estaba sentado con los pies dentro del agua. Era casi el anochecer y pude escuchar el crujir de la hojarasca. Alguien se acercaba a mí. Giré la cabeza y ahí estaba, a un lado mío, de pie. Tez morena, con rasgos indígenas, ojos grandes y muy peculiares porque eran muy negros. Sonrió y me extendió los brazos, a lo cual no dudé en darle un abrazo. Al despertar de mi sueño, al otro lado de la habitación, a poco que podía iluminar la luz de la calle, pude ver una silueta de alguien. Fue todo un breve instante en decidir si entrar en pánico o solo preguntarle: ¿eres tú? Así lo hice y escuché un susurro responder: sí. Sonreí y volví mi cabeza a la almohada para retomar el sueño nuevamente. Las cosas continuaron de esa manera todas las noches, desvelándome, hablando con ella. En una de esas primeras noches, recuerdo que esperé a que todos en casa durmieran para iniciar con mi sesión. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que Ana, el espíritu con el que había hecho algún tipo de vínculo, no apareció en la sesión. En su lugar, conecté con otro ente, pero este era malo. Lo supe desde la primera respuesta que tuve de él. Todo el cuerpo se me erizó y comencé a sentir mucha debilidad, náusea y un horror que de inmediato supe que algo no estaba bien. Solo le pregunté: no eres Ana, ¿verdad? Y rápido contestó: no. Después de eso, la tabla comenzó a moverse rápidamente, haciendo un sonido fuerte por el tallar del triángulo con la tabla. Del miedo que sentí, lo único que se me ocurrió hacer fue tomar la tabla y tirarla en un lugar lejos de la casa, a lo que tomé mi bici, fui a la casa de mi mejor amigo y juntos fuimos a una colonia vecina y en una jardinera tiramos la tabla dentro de una bolsa negra. Nos regresamos rápido, pues era noche y nos habíamos escapado de casa para hacer la enmienda. Después de entrar a mi habitación, sentía como el ambiente seguía pesado, como dicen, pero con un alivio de saber que eso había terminado. No le di importancia y me dispuse a leer un rato antes de dormir. No pude dormir sino hasta cerca del amanecer. No me sentía bien, me sentía perturbado por lo sucedido. Al día siguiente, cuando llegué en la noche de estar en la calle jugando con mis amigos, al prender la lámpara del cuarto, me disponía a cambiarme de ropa para dormir, y de reojo pude ver que algo salía debajo de mi cama. Era una bolsa negra de plástico, y dejé de hacer lo que estaba haciendo, y me agaché para tomar la bolsa, pues no recordaba haber guardado nada debajo de la cama. Creo que la intuición no les estará fallando al pensar que era lo que estaba adentro. Era la ouija. La sangre se me heló, quedé atónito, no sabía cómo reaccionar ante lo que estaba viendo.
Traté de pensar la forma lógica de por qué estaba eso debajo de mi cama, pero pues no existe tal lógica al respecto. Recuerdo que pensé, si vuelves a tirarla, todo se pondrá peor. Me quedé pensando, sentado a la orilla de mi cama, hasta que resolví tratar de hacer las paces con quien sea que estuviera ahí. Antes de jugar, quiero hacerte saber que tuve miedo y solo quiero hablar con ella. Fue lo que dije y comencé a jugar. Ahí estaba de nuevo ella. Hicimos un trato para que siempre estuviera ella ahí. Después, una señora me ayudó a poder contactarla ya sin la tabla, pero eso es otra historia. Al paso del tiempo, comencé a notar que toda esa energía que me caracterizaba dentro de mi familia y amigos comenzó a mermar significativamente. A mí me picaba la casa, como me decía mi mamá. Siempre estaba en la calle con mis amigos jugando cualquier cosa o haciendo lo que sea, pero aprovechábamos las vacaciones al máximo. El caso era que ya no quería salir de mi habitación en todo el día. Me la pasaba encerrado, dormido o jugando con la ouija. Ni para comer salía en muchas ocasiones. Mi vida se estaba reduciendo prácticamente a eso. Además, en mi casa se comenzaron a dar apariciones, sonidos y sucesos extraños que mis hermanos y unas sobrinas que vivían en esta casa atestiguaron. Ana, de una forma que no esperaba, comenzó a ser más y más posesiva y con cierto recelo de las personas con las que más me relacionaba. Comenzaba a tener pesadillas en las que ella lastimaba a mis seres queridos o en la que ella influía para que yo dañara a los demás. Comenzó a decirme que quería que fuéramos solamente ella y yo. Me decía siempre cosas de los demás. Pensé que, de a poco, estaba perdiendo la cabeza. En aquel entonces, no estaba familiarizado con los términos médicos como la esquizofrenia, pero era casi tal cual la padeciera. Varias amistades de tiempo me comenzaron a decir que estaba cambiando, que ya no tenía esa chispa que me caracterizaba, pero quizá era porque me sentía absorbido por ella. No recuerdo bien cuánto tiempo pasó y fechas, pero mis pesadillas ya no eran mientras dormía. Muchas veces la veía, pero ya no como una niña, sino quizá como una joven, siempre al lado de mí, susurrándome cosas todo el día. Al paso del tiempo, me interesé por todo lo que tenía que ver con el ocultismo. Ahí, conocí a una señora que fue la que me ayudó, en primera instancia, en su tiempo, a contactar con ella a través de la meditación guiada y a través de ciertos rituales antes de iniciar. Al paso del tiempo, cuando le platicaba lo que estaba pasando y cómo sentía que todo estaba empeorando, esto, junto con el caso de que por un tiempo estuve prácticamente solo en casa. Mis papás se habían ido a vivir a Estados Unidos, pero mi situación estaba empeorando física y mentalmente. Sentía como si mi vida se fuera drenando. Comencé a caer en excesos. Había algo en mí que comenzó a querer destruirme. Para no hacer esto más largo, solo le diré algo que quizá muchos me tacharán de loco, pero pasó en realidad. Mi miedo más grande fue cuando, al paso de los años, este ente me decía que podía hacer a alguien igual que yo para que viviera por mí y que yo estuviera con ella para siempre. Sé que suena raro o difícil de digerir, pero la señora que me enseñaba sobre cuestiones ocultistas me dijo que eso era posible y que incluso muchas personas expertas en la materia lo hacían o recurrían a ello para múltiples propósitos. Pero que ella me lo estuviera diciendo ya era algo serio, por lo cual corría peligro, pues a palabras de esta señora, Ana ya estaba fraguando cómo cautivarme para siempre con ella. Cabe decir que todos esos años mi vida fue un caos. Vivía
como con la mente nublada, no veía propósito o caso de todo en mi vida, y sé que muchas personas no creen en esto, y mucho menos en decir que gracias a un ente, muchos años de mi vida estuvieron nublados, secuestrados, por decirlo de una manera. Para concluir, fue cuando todo estaba en picada que la señora me ayudó a cerrar este vínculo que tenía con Ana. Mi vida estaba hecha un caos y desorden, vivía como entre humo, por ponerlo de ilustración. En cuanto decidí cerrar este vínculo, muchas cosas comenzaron a desmoronarse en mi vida, al grado que, por la desesperación y huyendo de muchas cosas que nadie en mi familia o amigos jamás supieron de mí, terminé huyendo a California a vivir con una hermana, y de ahí jamás volví a tener algún tipo de contacto con ella, ni lo busqué. Nuestro viaje de hoy, a través de los misterios más profundos y oscuros, ha llegado a su fin. Pero no te preocupes, hay muchos más secretos esperando ser revelados en Sopor Enigma Podcast. Te invitamos a ser parte de esta comunidad, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y siguiéndonos en nuestras redes sociales, donde la conversación y descubrimiento continúan. Y recuerda, si tienes historias paranormales propias o experiencias que te han dejado sin aliento, compártelas con nosotros. Tus relatos pueden ser la llave que desentrañe nuevos enigmas. Hasta la próxima. Mantengan sus mentes curiosas y sus corazones intrépidos. Soy Samuel Surizaday, despidiéndome desde el Sopor Enigma Podcast. No olviden, el misterio nos espera.